Saludos familia, de verdad, un privilegio muy grande para mí estar acá con ustedes. Y desde el momento en que empezó a gestarse la oportunidad de estar por la tierra de España, empezamos a pedirle a Dios que nos permitiera ser relevantes. La relevancia es una palabra que debe ser encuadrada porque podría remitir la mente a diferentes escenarios. Cuando yo hablo de relevancia me gusta explicarlo de esta manera. Yo no sé si a usted alguna vez le ha picado la espalda exactamente donde la uña no le llega. Y que todos le decimos a alguien querido que nos rasque. No sé por qué razón nunca rascan donde tienen que rascar. Y uno normalmente está arriba, abajo, a la derecha, ahí nunca. Y cuando alguien por fin rasca la roncha, es un placer celestial, ¿verdad? Una cosa así. Exactamente eso es relevancia. Relevancia es rascar donde pica. Y la palabra que Dios pone en mi corazón para compartir acá en España, en primer lugar, lleva un nombre extraño. Está amparada en Marcos capítulo 5. Es la historia de un hombre que a mi juicio es la peor condición que usted y yo encontramos a lo largo de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en mi juicio, en mi criterio, no hay nadie peor que el famoso Gadareno de Marcos 5. No hay nadie peor. Si quiere, podemos hacer un diálogo en algún momento si usted encuentra a alguien en peor condición que este hombre. Es como si Dios dijera: si puedo con él, puedo con cualquiera. Si puedo con esto, no hay excusa, porque nosotros somos capaces de autoindultarnos a partir de excusas personales. Es como si Dios lo pusiera de ejemplo. Y pasé allá por Caín, pasé por todos los personajes macabros que encontramos a lo largo de la Biblia, que estaban en condiciones deplorables, que no había nada que hacer con ellos. Y llego a la conclusión que el famoso hombre endemoniado de Marcos capítulo 5, no hay nadie peor que él. No tenía casa, usted conoce la historia. ¿Dónde vivía? Vivía en los cementerios. No tenía ropa, dice que andaba desnudo. Estaba totalmente fuera de sí, desquiciado. Totalmente, era la vergüenza de su familia y era el horror del pueblo de Gadara. Nadie quería encontrarse con este hombre, nadie. Entonces, de manera muy curiosa, Jesús, que rompe filas en el ministerio judío, que había dicho: vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de un momento a otro le dice a sus discípulos: vamos a tomar un tiempo fuera y vamos a romper con la rutina. Toman un barco, cruzan un lago y llegan a la tierra de Gadara, perteneciente a Decápolis. 10 pequeñas ciudades, paganas todas. No era tierra de judíos, ahí no habían sinagogas, ahí no había el culto a Dios, no. Y llega a aquella tierra. Usted conoce la historia, imagino que la gran mayoría aquí conocemos la historia, porque la encuadro para arrancar de a una. Quien sale a recibir a Cristo cuando llegan a tierra de Gadara, solo no es una comitiva de bienvenida por la fama de Jesús, no lo es. Quien sale es este hombre endemoniado, que cuando se identifica, porque Jesús le pregunta: ¿quién tú eres? ¿Cómo te llamas? Él responde con la palabra legión. Una legión romana era una tropa que se constituía de 6,826 soldados. Lo que estaba diciendo este hombre es que tenía demonios hasta para repartir. Era una cosa absolutamente dramática. Andaba por
por el pueblo pegando gritos, agarraba piedras y se abría la posta, andaba persiguiendo, mordiendo, insultando, un horror de ser humano, horrible. Y lo que dice la Biblia es que nada ni nadie podía con él. Solían amarrarlo como nada, despedazaba las cuerdas, era indomable. Con este nadie puede, ya se habían rendido. Quizá la única esperanza de ellos es que algún día se muriera. Lo más pronto posible, mejor. Pero en ese encuentro hay un reclamo que no se lo hace la gente, sino que se lo hace el infierno a Jesús. El reclamo se encuentra en una pregunta concreta que le hace Satanás a Cristo y que Jesús responde de una manera sistemática a lo largo de sus acciones. Esta es la pregunta, capítulo 5 de Marcos y en el verso 7. Dice de esta manera la pregunta, de ahí el título de este mensaje. ¿Por qué? Uso la NVI, usted puede seguirme en su propia versión. ¿Por qué te entrometes? Es una buena pregunta. Y Jesús no rehúye la respuesta. ¿Por qué te entrometes? ¿Qué es lo que hay detrás de esa pregunta? Lo que hay detrás de esa pregunta es, oiga Jesús, ¿por qué usted no se quedó en su cielo? ¿Por qué no se quedó en su trono? Según Isaías capítulo 6, los ángeles le revoloteaban alrededor diciendo, santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. Toda la tierra está llena de esa gloria suya. ¿Por qué no se quedó ahí? Nadie te invitó a esta tierra. Es más, Jesús, ¿por qué no te quedaste con tus judíos? ¿Por qué no te quedaste con ellos? ¿Qué anda haciendo aquí? Nadie te ha invitado. No eres bienvenido a este lugar. Esa es la pregunta. Por eso le puse a esta reflexión intruso. Debería pues haberle puesto o comillas o un signo de pregunta. ¿Por qué te entrometes? Continuó. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Este es el infierno hablando. Satanás tiene claro quién es Jesús. Nuestra tarea, por cierto, es declarar en revelación quién es Jesús a la gente, a las personas. Gritó con fuerza. Esto me resulta hasta simpático, la última parte del verso. Te ruego por Dios que no me atormentes. A veces es necesario entender cómo Satanás ve a nuestro Señor. ¿Cómo es que el infierno reacciona ante la presencia de Jesucristo? No puedo olvidar, no debería olvidarlo. Una vez más, este es el personaje en peor condición de toda la Biblia. Y endemoniado hasta la coronilla, le pregunta al Señor que por qué se entromete, que por qué no se quedó en su cielo. Nadie te invitó. Jesús responde, y ese es el cuerpo de la reflexión, dando 3 razones. Espero que a usted le pase lo que me pasó a mí, o lo que me ocurre a mí cuando repaso estos 3 razonamientos. Me dio fuerza, me da visión, me da vigor, me alienta en mi trabajo como cristiano, en medio de una sociedad que no quiere saber de Dios, que no entiende a Dios, que quiere sacar a Dios de su lógica, de su mente, de las escuelas, de todo lo quiere sacar. Y la respuesta de Cristo aplica empoderando la iglesia. Así que espero compartir esto y hacerlo con la guía del Espíritu Santo. Señor, una vez más nos encomendamos a tu palabra y a la luz que otorga tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Te quiero rogar, Señor, que una vez más, por tu palabra y por la gracia del Espíritu Santo, la iglesia salga
por esa puerta, siendo cada vez más iglesia. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. Amén. La primera razón que encuentro en el pasaje que acabo de citar, en el texto, toda la narración, la encuentro en el verso 19. Y es una palabra que Jesús utiliza. Ya a esta altura de la historia, el hombre fue liberado, el hombre fue restaurado y el hombre fue insertado. A esta altura el poder de Cristo hizo un milagro extraordinario. Ya el loco no está tan loco como lo vamos a ver. Pero allí, cuando Él lo devuelve, utiliza una palabra y dice: ve, cuenta. Y la palabra que utiliza es la palabra compasión. Dice: diles cómo, hablando de Dios, cómo Dios te ha tenido compasión. El primer concepto de la razón por la que Cristo vino como intruso a esta tierra, a meterse donde no lo habían invitado, es que nadie siente por nosotros lo que Dios siente. Y la palabra compasión intenta describir algo que es indescriptible. Es tan indescriptible que cuando llegamos al famoso texto de Juan 3:16, lo que dice la Biblia es: de tal manera amó Dios al mundo. No dice cuál es la cantidad, sencillamente dice que esa calidad de amor y esa intensidad de amor y esa catarata de amor es incapaz el ser humano de entenderla. De tal manera, imagínense algo que ustedes no se pueden imaginar, es lo que está diciendo Juan a cada uno de nosotros. La compasión, y permítame una definición personal después de haber leído a la Real Academia, después de haberme metido a la Biblia a ver los usos que tiene compasión. La compasión, me permito definirla de esta manera: la compasión es amor de primera calidad con acciones de primera calidad. Amor de primera, porque hay diferentes calidades. ¿Se acuerda Jesús reclamándole a una iglesia allá en Apocalipsis? Tú ya no me amas con amor de primera. Tú ya no me amas con ese amor. Y lo que le dijo a esa iglesia es: arrepiéntete de eso. Porque la reacción que debe haber a lo que Cristo es y ha hecho es una reacción de primera. Porque Él no está jugando con nosotros, nos vino a buscar para devolvernos a casa. La compasión es amor de primera con acciones de primera, no es lástima. La lástima es una emoción barata. Es que vuelvo a ver a alguien por encima de mi hombro sin reacción, y lo más que llego a hacer es decir: pobrecillo. Eso es lástima. No hay acción, no hay dinámica, no hay relación. Jesús, que sabe entender las citas que el Padre hace, cielo, tierra, rompió filas allá en mundo judío y se viene a tierra pagana, inusual. Y allí empieza esta interacción. Él tiene una gran ventaja sobre nosotros. Y la iglesia necesita cada día recuperar y o acentuar esta facilidad. Y es que Jesús es capaz de seguir viendo la imagen de Dios en cualquier ser humano. La imagen, la huella de Dios en cualquier persona. Ahí le tiraron a la mujer, ¡pum! Juan capítulo 8. Y le dijeron: es mal portada. ¿Recuerdas? Hay que apedrearla. Jesús seguía viendo la imagen y la huella de Dios en esos fariseos, impresionante, pero también en la mujer que acaban de lanzar. Sigue viendo la huella. Nosotros no. Nosotros nos quedamos con la fachada. Nosotros nos quedamos con lo que hay por fuera, con las costras callosas de pecado
de grietas de carácter que nosotros manifestamos, eso es lo primero que vemos y a partir de allí juzgamos. Jesús sigue viendo la huella de Dios, la imagen de Dios, la imagen del Creador en cada persona y codicia que aquello salga. Y a eso vino, para eso cruzó el lago. Nosotros somos tan superficiales, dígame si no es cierto. Somos tan superficiales que somos capaces de ver a alguien, nunca le hemos hablado, lo vemos y nos cae mal. Sí, nos cae mal. Lo vimos así, pero así de entrada. Ni siquiera le hemos oído la voz, no conocemos su historia, cómo caminó, cómo habló, cómo se sentó. ¡Ay, qué persona tan repugnosa! Jesús mira a las personas y mira la huella del Padre Creador ahí y lo codicia. Por eso se subía a una montaña y se ponía a llorar, porque veía a las personas como lo que Él es, Dios Creador. Es absolutamente maravilloso. En esta escena, para tratar de profundizar un poco más esta sensación, este sentimiento profundo, nadie siente lo que Dios siente: compasión, amor de primera con acciones de primera. No es solo parla, no es solo palabras, es acción de primera. Una reacción cruzó por este hombre, por el peor del pueblo. Aparece también una palabra que me descoloca. A esta altura, y otra vez entendiendo que estoy en una iglesia y que alguna noción de esta historia tenemos, en esta historia impresionante, ahí hay unos cerdos en la escena. Hay un hato de cerdos. Dicen, complementando la historia con los otros evangelios, que habían 2000 cerdos por ahí. Los cerdos fueron donde los demonios que salen de este hombre se metieron y se lanzaron por el despeñadero. Así que cuando el pueblo sale, la gente salió a ver qué era lo que estaba aconteciendo ante la noticia alarmada de quienes cuidaban el hato de cerdos. Sale el pueblo y lo que describe la Biblia es muy interesante. Dice el verso 15 que sintieron miedo. Vea qué cosa interesante. Ahora el loco del pueblo que andaba corriendo sin ropa está, dice la Biblia, bien. Está bien, lo bañaron, lo alistaron, lo acomodaron, está ahí bien, está reinsertado, está liberado, pero el pueblo sale y siente miedo. La Biblia no es para especular. Cuando usted propone algo de interpretación, tienes que tener algún fundamento. No se vale decir a mí me parece. Si me parece es por algo, ¿ok? Y lo que voy a proponer, porque no tiene sentido que sientan miedo. El peor del barrio ahora está bien. ¿Por qué tiene miedo? El que andaba persiguiendo, mordiendo, insultando, era una vergüenza para su familia, ahora está bien. ¿Por qué sienten miedo? Mi propuesta de razonamiento es porque ahora hay 2000 cerdos que ya no están. ¿Cuánto vale un cerdo aquí en Lugo? ¿Cuánto valdrá un cerdo? Digamos así, un cerdo así. ¿Algún cerdólogo que nos ayude, por favor? Debería haber una noción. ¿Cuánto vale un cerdo? Así un cerdo. 100 euros. 100 euros. 100 por 2000. ¿Cuánto es? 200.000 euros. Eso es mucho dinero. La lógica de la gente del pueblo es esta. Este Jesús tiene 30 minutos de haber llegado. Y en 30 minutos desapareció todo el jamón de paleta de los próximos años. ¿Qué será de nosotros si se nos queda vivir? En esta historia hay 3 ruegos.
3 ruegos. Rogaron los demonios, déjenos entrar en los cerdos. Al final, el hombre liberado le va a rogar a Jesús, déjeme ir con usted. Lo vamos a ver. El segundo ruego es dramático. Es la gente del pueblo y es la palabra que usa. Dice que le rogaron a Jesús que se fuera. Y sabes, no hay registro de que haya estado antes, vino esta vez. No hay registro de que nunca más volviera, se fue. Y puse con mi lápiz en mi Biblia de papel, parece que no se queda donde no lo quieren. Dramático. Conocí al Rey Jesús en octubre del año 81, tenía 21 años a esa altura. Y cuando Gis, mi esposa, me invitó, bueno, éramos compañeros de universidad en ese tiempo, me invitó a la iglesia, llegué ahí a la iglesia y nuevo en todo, con un hambre de Dios, desesperada. Me sentaba siempre de primero, cualquier cosa que se necesitara, yo quería levantar la mano, hacer. Y bueno, una de las cosas que hacía esa iglesia, Centro Cristiano de Guadalupe, era cruzar la calle, había un parque al frente y ahí hacían teatro y evangelismo. Y alguna vez una persona levantaba la mano. En aquella oportunidad que estoy narrando, una persona, un habitante de calle, drogadicto, alcohólico, en muy mala condición, muy mala, acercarse a él levantó la mano y aceptó a Cristo. Y me acuerdo que pudimos acompañarlo, se le dio ropa nueva, se le consiguió un lugar, etcétera, porque se veía que el hombre de verdad quería. Y me acuerdo que estar cerca de él te enchilaba los ojos, porque era sudor sobre sudor y orín sobre orín durante mucho tiempo, y se veía que esa ropa no se había cambiado durante muchas semanas. Era un hombre realmente ácido, a vinagre, difícil, complicado. Y de repente lo ves al día siguiente bañado y lo empiezas a ver rasurado, y empieza la gente, los jóvenes de la iglesia, a acompañarlo. Una transformación impresionante. Era de los que olía a cemento, bebía alcohol de farmacia, una cosa tremenda. Pasaron varias semanas y un día lo vemos decaído. Entonces escucho a uno de los líderes, yo era como una sombra de ellos, andaba ahí tratando de aprender de todo, y uno le dijo al otro, seguro recayó. Vamos, así que se fueron y yo ahí detrás. Quería ver si podía servir, ayudar en algo, dar en algo. Y entonces viene y oye, ¿cómo estás? Te vemos decaído, ¿qué pasó? Echaste para atrás. Y entonces él dice, no he echado para atrás. Pero era evidente que estaba triste, frustrado. Y empieza a contarnos, regresé a casa, fui a donde mi familia, toqué esa puerta, tenía miedo. Muchas veces había dicho, hecho, pero toqué la puerta, tenía miedo de que esta vez no me creyeran otra vez, de que voy por un sendero, pero que en esta ocasión, decía él, no hay retorno. Me abrió alguien de mi familia, entré, se llamaron, habían algunos en el vecindario familiares, vengan que fulanito, y llegaron ahí, pero ¿qué es esto? Porque estaba entero, estaba fresco, nítido. Y entonces la alegría de la familia, ¿es hace cuánto? Y les dice varias semanas, aquí, allá, y de repente la mamá pregunta, hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que provocó este cambio? Estaba esperando ese momento, esa pregunta. Y empieza, estoy conociendo a Jesucristo. Él es el que me está transformando. Él es mi libertador. Reacción de su madre: te prefiero en la cuneta, en el caño, que con una Biblia en la mano. Esa fue la respuesta de su mamá. Yo no podía creerlo. Yo no podía creer eso.
Porque el peso de la religiosidad es realmente algo terrible, dramático. Escuche, el infierno le preguntó a Jesús: ¿por qué se mete? ¿Por qué vino aquí por un hombre tan insignificante que nadie quiere? Porque nadie siente por él lo que yo siento. Ni tu mamá, ni tu hijo, ni tu esposa, ni tu hermana. Nadie siente por nosotros lo que Dios siente. Lo trajo. Nadie. En segundo lugar, la segunda razón que veo en este pasaje es porque nadie puede hacer por mí lo que Dios hace. ¿Por qué viniste? ¿Por qué dejó su cielo? ¿Por qué levantó la mano en la Trinidad? ¿Por qué? ¿Por qué no mandaron a Gabriel? ¿Por qué? Es que nadie podía hacer lo que solo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, puede hacer. Nadie. No había ninguna otra opción. No había nadie. Ni en el cielo, dice Apocalipsis, ni en la tierra, ni debajo de la... Nadie podía. Nadie. Dice el verso 15 de esta manera: llegaron a donde estaba Jesús. Cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, atención, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Solo Cristo tiene el poder y la autoridad para restaurar. Nuestro esfuerzo es loable, es importante la parte que me toca a mí, pero es muy limitado. Ahora está sentado, antes andaba corriendo y lastimándose. Ahora está vestido, antes estaba desnudo. Ahora está cuerdo, ayer estaba desquiciado. La intención de Marcos, cuando describe y escribe su evangelio, que es la voz de Pedro detrás, los recuerdos de Pedro, es intentar probar que no hay nada, absolutamente nada, y la iglesia, nosotros necesitamos entender eso, que no hay nada que sea imposible para Dios. Nada. En 4:39 regaña a la tormenta: cállese, como si fuera un niño malcriado. Cállese. En 5:41 levanta a una niña muerta. Talita Kumi. A ti te digo, niña, levántese. Ahora en este pasaje reprende una legión de demonios, miles. Es capaz de atacar la enfermedad. ¿Quién me ha tocado? Preguntó, porque una mujer extrajo de él en 5:34 el sozo de Dios, ese poder integral. Es necesario que nosotros siempre entendamos lo que me toca a mí, lo que te toca a ti y lo que le toca a Dios. En esta ecuación, si no lo tenemos claro, vamos a frustrarnos. ¿Por qué? Porque me voy a hallar haciendo algo que le toca hacer a usted. Y peor, si se me ocurre intentar hacer algo que solo Dios puede hacer. Eso es frustrante porque me perdí. Creo que Juan capítulo 11 ilustra muy bien el punto. Porque en Juan capítulo 11 Jesús se para frente a una tumba y dice así: ahí está Lázaro, y dice: muevan la piedra. Eso le toca a alguien. ¿Jesús podía hacerlo? Sí, pero no lo va a hacer. Muevan la piedra. A alguien le toca hacer eso. Algunos pesa mucho, apujar se ha dicho. Él puede pulverizarla, él puede moverla, él puede hacer lo que quiera, pero él entiende que cada persona debe hacer lo que le toca hacer. Muevan la piedra, y apujar la movieron. Ahora procede a hacer lo que solo Dios puede hacer: darle vida a un muerto. Solo Dios puede hacer eso. Yo no puedo hacer eso, ni usted puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Y entonces llama por nombre. ¿Por qué llama por nombre a Lázaro? Lázaro, levántese.
llama por nombre, porque si fuera general, si él dice en el cementerio que se levanten, el cementerio hubiera quedado pelado, ¿ok? Entonces él dice Lázaro, los demás no se me emocionen, solo Lázaro. Siempre he dicho que no creo que Lázaro hubiese bajado muy contento. ¿Por qué? Porque está feliz allá dándole los 5 a Abraham y feliz y compartiendo y ahí es donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay tinieblas, donde no hay enfermedades, no hay inyecciones, no hay pastillas, no hay presión alta, no hay políticos, no hay nada de esas cosas de las que estamos aquí, ¿ok? Estaba feliz y de repente hoy le dicen: oye, Lázaro, creo que te está llamando el jefe abajo otra vez. No, puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, no era una pregunta. De repente otra vez ahí abajo, envuelto como un capullo, y oye, levántese y salga. O sea, y el hombre a los brincos otra vez para afuera, porque hay cosas que le toca a alguien. Eso le tocaba a él. Le dijo: usted le tiene que salir. Nunca olvide, iglesia, espero no olvidarlo yo nunca, que hay cosas que le toca a la iglesia, pero hay cosas que le toca a usted. La mesa se sirve, pero quien le toca tomar es a usted. He aprendido, soy pastor desde el año 85. Yo he aprendido a no hacer cosas que le toca a otra persona, porque me frustro y gasto mi energía y mi tiempo en cosas que no es lo que Dios me mandó a hacer a mí. Hay cosas que le toca hacer a usted, hay cosas que le toca hacer a la iglesia. Y después dice: desamárrenlo. Le toca a alguien. Y luego dice: denle de comer. Le toca a alguien. Le toca a alguien. Y quiero saber qué es lo que me toca a mí. ¿Qué es lo que me toca? Si fuera muy honesto, el lugar donde más me gusta compartir la palabra de Dios es en los funerales. Y hablo muy, muy en serio, porque en los funerales hay un grupo de gente que normalmente nunca ha ido a la iglesia. Y todos los que están ahí tienen una condición particular, porque alguien a quien han amado y o conocido ahora está en una caja, muerto. Entonces en los funerales creo que hay una oportunidad extraordinaria para presentar a Jesús. Y así lo concibo. Así que cuando hay un funeral, en cierto sentido, encuentro una gran oportunidad. Así que estoy en un funeral, quiero narrarle uno de ellos. Estoy en un funeral, el funeral del señor Bayar, un señor de la iglesia de muchos años, un señor de edad ya. Y bueno, falleció. Muy querido el señor Bayar, y la familia me pide que oficie el funeral de él. Llego al lugar donde está, ¿verdad? Y estoy ahí y ya estoy para dar la palabra y ministrar allí, guiar el oficio, en este caso de honra al señor Bayar. Pero noto que en la primera fila hay una pareja digamos diferente, todos vestidos de negro, los dos, grandotes, mal encarados. O sea, pero cuando le digo mal encarados, ya están como enojados. Y no solo eso, sino que llenos de tatuajes por todo lado y llenos de fierritos por todo lado. Fierritos, la nariz, las cejas, unas chapas aquí en las orejas impresionantes. Unas galletas así, pero impresionantes aquí. Y bueno, y mal encarados. Conforme yo voy avanzando en el mensaje, estaban más enojados todavía. Les chocaba todo lo que yo estaba diciendo, todo. Y amedrentado, porque grandotes así y con el ceño bien fruncido. Y bueno, normalmente le digo a las personas en los funerales que alguna vez estuve en desacuerdo con la Biblia, por lo menos de momento, porque había leído básicamente en el libro de Eclesiastés que es mejor ir a la casa de fiesta, a la casa de luto, que a la casa de fiesta.
Y yo dije, eso no es cierto, es que en la casa de fiesta nos reímos, en la casa de fiesta comemos, en la casa de fiesta estamos dialogando con los amigos, estamos celebrando que alguien se graduó, que alguien cumplió años, y ahí estamos felices. En la casa de fiesta, decimos en Costa Rica, sentimos muy feo aquí adentro, porque alguien a quien quería se murió. Y siento feo aquí, siento cabanga, decimos los ticos. Siento nostalgia acá, lloro, el adiós o el hasta luego es duro. Y Señor, no entiendo cómo va a ser mejor la casa de luto que la casa de fiesta. Pero seguí leyendo y le cuento a la gente en el funeral que seguí leyendo y que lo que sigue dice, porque la casa de luto, el que va allí lo pone en su corazón. ¿Qué significa eso? Significa que lo que pienso en la casa de luto no lo pienso en la casa de fiesta. En la casa de luto me acuerdo que un día a mí se me va a parar el corazón también. Un día. Entonces le digo a la gente que está en el funeral cuál es la probabilidad porcentual de que se mueran algún día. Y les digo, la probabilidad de que usted se muera es de 100%. Entonces la gente en el funeral no se ríen, se acuerdan que rehuye esa realidad, pero es cierta. Un día me toca a mí. Entonces procedo a preguntarle a todos si está listo para morir. Le digo, ¿usted está preparado para morir? La gran mayoría, yo sé que me va a contestar que no, incluyendo a los hermanitos que hemos hecho de esta tierra nuestro cielo. Y la gran mayoría dice, no estoy preparado para morir. Así que asumiendo que no me lo dijeron, pero eso es lo que contestaron, les digo, si no estás preparado para morir, tampoco estás preparado para vivir. ¿Por qué? Porque el único que me puede ayudar a enfrentar la muerte es el único que me puede ayudar a enfrentar la vida. Se llama Jesucristo. Y entonces ya en ese momento, nadie dice amén en el funeral, por cierto, nadie, como no es una iglesia, todo el mundo está así. Entonces lo que sigue es cómo me preparo para morir. Si esa probabilidad es tan alta, ¿cómo me preparo? Y los llevo a un lado de la cruz a un hombre que volvió a ver a Jesús y le preguntó si podría acordarse de él. Y que las tres palabras, las tres frases que él tuvo demuestran su corazón. Así que terminó aquel tiempo llevando a la gente a hacer la misma oración del ladrón. Jesús, usted podría acordarse de alguien como yo. Bueno, ya cuando estoy en ese punto, la pareja que estaba al frente quería agarrar la silla y reventármela en la cabeza, porque estaban que echaban espuma por la boca. Y bueno, oré al final, estaban enojados, era rarísimo, agresivamente enojados. Y bueno, yo termino y ya me hago a un lado. Y le pregunto a alguno de mis amigos, oye, ¿quién es esa pareja? Ella es nieta del señor Bayar. Entonces digo, ella conoce. El señor Bayar, que era un evangelista de primera, ella conoce. Estaban enojados. Y entonces me dicen, son los líderes de un grupo de rock pesado que se llama Golpe de Estado. Imagínense usted el nombre de ese grupo. O sea, no se podían esperar canciones románticas de ese grupo, ¿ok? Golpe de Estado. Y claro, echaban espuma. Entonces nada, saludo a la gente, me despido de la familia, ¡pum!, me voy. Estoy el domingo aquí donde estoy ahora, el domingo en Vida Abundante Coronado, su casa. Estoy ahí, prediqué y de repente, ¿quién entra por la puerta? Golpe de Estado. Golpe de Estado. Entra, pum, 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 y se sientan. Y los que estaban cerca se corrieron, porque la pinta de ellos realmente era amedrentante, amedrentador. Y bueno, llegaron, termino de predicar ese día y le invito a alguien que si quiere a Cristo en el corazón, rendir su vida a Jesús. ¿Quién cree que fue el primero en pasar al frente? Golpe de Estado, golpe de Estado. Pasaron de la mano, bajaron la cabeza. Hace un par de años mi esposa y yo estábamos en Montevideo, Uruguay, celebrando el aniversario número 8 de nuestra iglesia que sembramos allá en esa república hostil, difícil al evangelio, el país más ateo de América Latina, más secular de América Latina. Ahí. ¿Sabe quiénes son los pastores de Vida Abundante Uruguay?
Golpe de estado. Véalo. Yo quiero presentárselo. Creo que estarán. Uy, no estamos teniendo ni una. Yo tenía un apoyo de PowerPoint. Según yo iba pasando todo ahí. Bueno, y ahí estaba la foto de golpe de estado. En otra ocasión se las pongo. Se supone que los envió mi secretaria antes de venirnos. No importa, no importa, no importa. Vamos. En tercer lugar, la tercera razón es esta. Porque nadie desafía como Dios desafía. Porque nadie reta como Dios reta. Nadie lo hace. Nadie me ama, nadie puede hacer, pero ahora estoy hablando de propósito de vida, de acción. La iglesia es mucho más que un lugar donde vengo a cantar y a participar de la mesa del Señor, buenísimo, y luego a participar en generosidad de reino, bien. La iglesia es un lugar de visión, de misión, de propósito. Esta parte de la historia me llama mucho la atención. Verso 18 dice: mientras subía Jesús a la barca, recuerde que lo acaban de echar del pueblo. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió. Esa frase es fuerte, dura, porque es curioso. Accedió al ruego de los demonios: déjenos ir a los cerdos. Accedió al ruego del pueblo: váyase de aquí, pero no accede a este. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque pesa el propósito de Dios sobre un hombre y una mujer, sobre una iglesia. Dice, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: atención, vete a tu casa, a los de tu familia. Y otra vez puse con lápiz en mi Biblia de papel: la misión empieza por mi casa y por mi familia. Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar, es la palabra que utiliza, en Decápolis, no solo Gadara, sino las 9 ciudades circunvecinas, lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedaba asombrada. Esto se llama visión, misión, propósito, tarea. No es una persona que se tira de la cama sin saber de qué se trata. Sabe de qué se trata su vida. Sabe que tengo misión, que tengo propósito, que hay algo que Dios me ha encomendado. Y cada comunidad de fe perfila de una manera particular este mismo llamado de poder invadir nuestra sociedad. Usamos tácticas diferentes, por supuesto que sí, vivimos en lugares diferentes, pero la misión y la visión es la misma, de salar a una sociedad insípida, es de otorgar luz y calor a partir del fuego de Dios en nuestra vida. Sabemos por qué nos tiramos de la cama y sabemos cuando regresamos en la noche si sumé a lo que Dios me mandó a hacer. ¿Qué pasa cuando Jesús aparece? El enemigo huye, las vidas cambian, asumo nuevos retos y responsabilidades, porque quien no tiene retos termina siendo como una especie de vegetal, como una mascota que se levanta en la mañana, se persigue la cola, come, toma agua, va al patio, hace su necesidad, pero no tiene propósito de vida, salvo perseguirse su propia cola. El discurso de este hombre no tenía que ser sofisticado. Me imagino que se paraba en alguna ciudad, en cada una de las ciudades, y preguntaba: ¿se acuerda de mí? No, ¿quién es usted? Yo soy el loco, el peor del barrio. ¿Se acuerda? Alguna vez seguro algún familiar mío le dijo de la vergüenza que sentía de mí. Ese soy yo.
Yo soy la vergüenza de mi familia y el horror del pueblo hasta el día en que conocí a Jesucristo. Todo el dolor, la soledad, las lágrimas, el desprecio, la tristeza quedaron atrás. Ahora es un hombre que puede impartir el consuelo que recibió. Dios puede hacer lo que no tenía que hacer, que lo que no tenía propósito ahora tenga propósito. Nuestras lágrimas, nuestra historia, todos tenemos una historia, todos. Pero hay algo maravilloso cuando Jesús interviene en esa historia. Eso ya no es cualquier historia. Ahora es una historia diferente. Es la historia de alguien a quien le amaneció. Decía Marco, de uno de los ejes de servicio que tiene nuestra iglesia, es un hogar para niñas. Este hogar para niñas empezó como un hogar mixto. Con el paso del tiempo fuimos depurando aquello que sentíamos que era la visión de Dios para nosotros. Así que nosotros en nuestro hogar es un lugar donde el gobierno deposita niñas que quedaron en condición de abandono. Ahora el perfil es niñas mayores porque son poco sujetas a ser adoptadas, y también porque cuando salen del hogar a los 18 años normalmente hay mucho peligro para ellas. Así que tratamos de generar una estructura que les dé acogida cuando son menores de edad y un lugar donde salir cuando son mayores de edad, que tengan oportunidad de estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, ministerio no fácil, pero con 1000 historias podríamos contar. Le comparto una. El gobierno llega y nos dice que tienen a una oriental, una chinita, literal, una china. Cuando nos la traen, nos dan el folder de informe y quienes les toca trabajar el caso nos dicen es un caso muy, muy duro, muy difícil, porque parece ser que esta muchacha que nos la traen con 17 años, las memorias que logran recoger de ella señalan que su mamá, jugando a los naipes, la apostó a ella. Así que esa chiquita sale de aquel lugar de la mano de un desconocido. ¿Cómo llega a Costa Rica? Es que vivimos en un mundo podrido, loco. Y ella trabaja como esclava de maquila de ropa, y solo Dios sabe cuántas cosas más, por 10 años en una bodega. Ahí trabaja. Ahí es encontrada y ahí es rescatada. Cuando van a hablar con ella, no sabe hablar español, tiene un gap, tiene un blancazo, no hay ninguna habilidad social, no habla, es como un animalito. Las mujeres que trabajan en el hogar se acercan y ella se encoge como si fuera un animal asustado. Horrible, muy triste su historia. Y ahí empezamos. El gobierno nos permitió tenerla más del tiempo que normalmente se tiene, porque por ley debe salir a los 18 años. Y nos permitió tenerla un par de años más, y luego fue acogida por una familia de la iglesia para que tuviera esa experiencia. Fue un tiempo largo pero muy fructífero. Aprendió el idioma, sacó la primaria, sacó la secundaria en plazos cortos, empezó a aprender un oficio, se dio cuenta de la ventaja que tenía al hablar mandarín y español, traducía y empezó a ganar dinero. Regresó a China porque quería encontrarse con su familia, perdonar a quien tuviera que perdonar. No le fue bien, mucha hostilidad. Regresó a lo que ella entendía era su familia y su casa, regresó a Costa Rica. Y yo siempre le decía, me hubiera encantado mostrarles la fotografía. Yo siempre le decía, le digo, tú vas a romper con tu historia, tú vas a ser una mujer extraordinaria. Ella se llama Jimena. Tú vas a ser una mamá extraordinaria, porque Jesucristo ahora vive en tu corazón.
tú vas a ser una mujer y una mamá maravillosa. Y cuando yo veo las fotos que ella postea de su hija Valentina ahora, porque salió, se encontró un chinito y hicieron un matrimonio lindísimo, y su hija Valentina es una belleza, ¿cierto, Gis? Se derrite todo el mundo con la chinita, la hija. Es una belleza impresionante. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Nadie me ama como Él, nadie puede hacer por mí lo que Él hace, pero nadie cambia los pronósticos de mi historia como Él lo hace. Nadie. Nadie me da una carretera para que yo pueda transitarla como Él lo hace. La gente tiene metas demasiado enanas. Pegarse el gordo de la lotería, hacer esto, tener... Hay cosas que tener una casa está bien, pero el propósito de Dios para este hombre fue muchísimo mayor. Vete y cuenta las cosas que Dios, las maravillas que Dios ha hecho contigo. Hay un teólogo que estudié en el seminario, Karl Barth. Él, polémico por cierto, pero decía algunas cosas que son muy ciertas. Esta frase la hice mía. Barth decía: el mayor aporte de la iglesia a la sociedad es devolver a casa a una persona transformada. Yo quiero ser parte de esa iglesia que devuelve a casa a una persona transformada. Me hubiera encantado que alguien devolviera a casa a un papá que no fuera alcohólico, que no viniera a pegarme, a lastimar a mi mamá, a lastimar a mis hermanas. ¿Qué hubiera dado para que alguien, para que la iglesia hubiera podido devolver a casa a un Ricardo Salazar padre diferente, que no nos lastimara, que no gastara todo el dinero en alcohol? ¿Qué hubiera dado por eso? Concluyo. El reto más grande que hoy la iglesia puede tener es la indiferencia. La indiferencia es una enfermedad social que me hace pasar frente a las diferentes realidades dramáticas sin reacción. Cuando pierdo la sensibilidad de que Dios haga una cita con alguien que lo necesita y que yo no me dé cuenta. Dios quiere convertirnos a nosotros, atención, en sanadores de vidas. ¿Cómo es un sanador de vidas? Uno, reconoce la cita de Dios. Sensible. ¿A dónde vamos, Señor? Con una mujer en un pozo, tengo que pasar por ahí. Eso se llama cita divina. Una cita divina, rompiendo todas las estructuras. Dos, sienten compasión, una emoción saludable. Tres, conocen el poder de Jesucristo. Yo ya no veo las cosas, las sociedades, pensando, esto es muy duro, esto es imposible. No lo veo así. Yo lo que hago ahora, en primer lugar, entendiendo que todas las sociedades tienen sus complejidades, pero vuelvo a ver a mi Señor y el poder que Él tiene, y lo que Él es capaz de hacer con alguien. Y el Gadareno es una prueba de que para Dios no hay nadie imposible. Nadie. Y le voy a dar una prueba más de que eso es así. Usted está ahí sentado igual que yo. Si a mí alguien me hubiera dicho que yo iba a ser pastor y predicador, lo único que puedo decir ahora es que en el cielo hay sentido del humor, de verdad. Que Dios tiene sentido del humor. ¿Quién lo hubiera dicho?
Usted tiene su historia y yo también tengo la mía. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Tal vez si cierras tus ojos un momento, hay un espacio donde la palabra expuesta tiene que encontrar cabida, nido en el corazón de nosotros. Tiene que asentarse, se llama digestión espiritual. Pasa de la mente. Ahora tenemos algún conocimiento, alguna línea que me llega de manera particular. Pero dentro de la multitud, Dios quiere hacer algo con el individuo, con ese hombre, esa mujer. Bajarlo al corazón, al alma, al espíritu. Porque no vengo acá, podríamos estar en otro lado, pero venimos acá. Dijo aquella mujer, sin palabras, a derramar sus lágrimas y su perfume a los pies de Cristo. Dijo Pedro, ¿a dónde iría, Señor? Solo tú tienes palabras que le dan vida a mi vida, que le dan eternidad a mi persona. Por eso, Señor, lo primero que quiero hacer es preguntar si alguna persona nunca le dio su vida a Jesús. Decir, Señor, aquí estoy, no termino de entender, pero aquí estoy. Y quisiera entregarte mi corazón y mi vida. Si ese es tu caso, sígueme con tus propias palabras. Señor Jesús, gracias por haber cruzado la brecha que hay entre el cielo y la tierra para venir a buscarme. Quizá no entiendo que mi condición sea como el hombre descrito en esa historia, pero seguro si pudiste con ese hombre, puedes conmigo. ¿Podrías traer libertad a mi vida? Eso solo es posible empezando con el perdón que necesito. Soy una persona pecadora, lo reconozco, y necesito a alguien que me perdone, que me libere y que me fortalezca. Y aquí está mi corazón. Y te quiero pedir, Señor, que tu gracia me alcance, que puedas pronunciar mi nombre para recuperar mi vida, Señor. Y ahora oro por la iglesia, Señor, por esta casa, con un llamado, un desafío mayúsculo, Señor. Has otorgado pastores a esta casa que trascienden, Señor, esta iglesia, esta provincia, este país. En Marco, Ana y su equipo, Señor, tienes a personas que su llamado, Señor, es una voz que la iglesia necesita en todo lugar. Así que bendigo, Señor, en medio de esa realidad de esta casa y este ministerio, Señor. ¿Cuánto los amas, Señor? Los amas
¿Cuánto has hecho hasta aquí? Y solo es el amanecer de algo muchísimo mayor. Y como una fuente de agua en una tierra, así es esta casa, este ministerio, Señor, nutriendo, enriqueciendo, sanando. Que se vea reflejado, Señor, cada vez en más vidas, en más familias, en más ciudades. Si me permite orar por usted, se lo pido con respeto. ¿Podría levantar sus manos? Solo significa yo quiero, y solo significa me rindo. Señor, sígueme tocando con ese poder liberador, transformador. El gadareno tenía su historia y yo tengo la mía. Pero lo importante es si tú interfieres mi historia, entonces mi historia tendrá una nueva historia, un nuevo capítulo. Lo quiero todo. Lo quiero todo, Señor. Te pido, bendice a mi familia, Señor, y sánala. Sana mi sangre, mi apellido. Sana, Señor, mi familia. Persíguela, Señor. Por amor a cada uno de nosotros, persigue a nuestra familia. Señor, yo sé lo que significa y lo que no significa. Solo lo recuerdo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, bendice mi casa. Señor, bendice Lugo, bendice esta tierra, Señor. Bendice las ciudades circunvecinas, Señor. Bendice, Padre. Visítanos cada día con más fuerza. Recuerda el sudor y las lágrimas de quienes han sembrado hasta aquí, Señor. Señor, bendice España. Bendice España, Señor. Acuérdate del sudor y de las lágrimas de quienes han venido a servirte aquí, Señor. De quienes te han servido desde aquí. Y bendice el país de cada uno de nosotros, Señor. Bendice nuestros países, nuestras tierras, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que una vez más, como dice, enviaste tu palabra y nos sanaste. Que así sea una vez más. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu luz y por tu poder. Por Jesucristo, que así sea. Amén, amén y amén.